Sean todos muy bienvenidos, mi nombre es Martín Blanco y estamos compartiendo una vez más un resumen de la escuela sabática. Y estamos en la lección número 5 que lleva como título La Pascua, así que vamos a enfocarnos especialmente en los capítulos número 11 y 12 y vamos a analizar de una forma breve, sencilla, siempre tratando de sacar la parte práctica, la última plaga que Dios envía sobre los egipcios y especialmente la plaga que determina la salida del pueblo hebreo de esa esclavitud que hacía más de 430 años estaban allí en Egipto, ¿sí? Así que bueno, te invito a que te quedes hasta el final de este video, que puedas suscribirte al canal también, como toda la semana te digo. Si no te suscribiste, este es el momento para hacerlo. Es muy sencillo, tenés que buscar la parte que dice allí suscribirte y ya estás suscrito al canal. Y todas las semanas vas a ver allí un aviso para que puedas ver estos resúmenes, ¿sí? También te animo a que puedas dejar algún comentario y que puedas compartir este video allí en tus redes sociales. Así que bueno, vamos a comenzar. La semana pasada estudiamos las 9 plagas que Dios envía sobre los egipcios y vimos cómo a través de las diferentes plagas el corazón del faraón se iba endureciendo cada vez más y parecía muy lejano la salida del pueblo de Dios del territorio de los egipcios. Pero vamos a ver que en esta última plaga Dios logra su objetivo. El pueblo de Dios es liberado con mano poderosa, como dice allí el Antiguo Testamento, y como lo expresa también Moisés, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Y como dijimos hace un momento, vamos a centrarnos en lo que es el capítulo 11 y el capítulo 12 del libro de Éxodo. Para el pueblo hebreo, para los judíos y para el cristianismo, lo que se describe allí es algo que trasciende el tiempo y trasciende la historia en donde ocurrió este evento de la 10ª plaga. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el día de hoy la Pascua sigue teniendo influencia y mucha importancia, incluso para nosotros como iglesia también es un momento importante. Si bien nosotros no celebramos la Pascua como lo hacen el pueblo judío, nosotros le damos un sentido también muy importante, que ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? ¿Qué significa para nosotros la Pascua? ¿Qué debería significar o simbolizar, verdad? Bueno, vamos a ver el capítulo número 11. Yo voy a leer algunos versículos nada más de este capítulo. No voy a leer todo el capítulo 11 ni todo el capítulo 12 porque yo sé que vos lo leíste, que vos lo estudiaste minuciosamente en estos días. Así que simplemente vamos a mencionar algunos versículos y vamos a sacar algunas aplicaciones, ¿sí? Estamos en Éxodo capítulo 11, estoy usando la tradicional o popular Biblia Reina Valera 1960 y dice así, versículo 1, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí. Y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Dice el versículo número 3, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. Y esto a mí me llamó mucho la atención, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. O sea que Moisés no era una persona reconocida dentro del pueblo hebreo, sino incluso dentro de lo que es los egipcios, ¿sí?
Dice allí el versículo 4, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Dice el versículo 6 después, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y dice el versículo, continúa diciendo allí, y salió muy enojado de la presencia de Faraón, ¿no? O sea, refiriéndose a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Bueno, leímos todo el capítulo 10. Yo que decía que no íbamos a leer todo el capítulo 11, perdón, estamos en el capítulo 11. Al final terminamos leyendo los 10 versículos que aparecen allí. Bien, bueno, es sumamente interesante el relato bíblico y cómo describe esto. Hay varias cosas que yo quiero mencionar ahora que la escuela sabática lo menciona más al final, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es esta parte cuando dice que Moisés salió muy enojado de la presencia de Faraón, ¿no? Después de darle esa noticia, después de ser el vocero de Dios directamente y transmitirle lo que Dios iba a realizar. De paso, acá se cumple lo que la palabra de Dios dice, que Dios no hace nada sin antes avisarlo a sus siervos, los profetas. Dios nunca hace algo sin antes anticiparnos y revelarnos qué es lo que Dios va a hacer, ¿no? Y qué impresionante que eso se cumple en la palabra de Dios. Todo lo que Dios va a hacer de aquí en el futuro aparece ya revelado en la palabra de Dios, y eso nos debería llevar a nosotros a un estudio más profundo de aquellos acontecimientos escatológicos para que podamos estar, a ver, no solamente en cuestión de conocimiento, sino también lograr una preparación espiritual que esté a la altura de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, si nosotros prestamos más atención a la Biblia en referencia a los temas futuros o escatológicos, como ya dijimos, creo que eso también se puede ver reflejado en nuestra relación con Dios y obviamente también en nuestra relación con los demás, en nuestra vida espiritual, básicamente, ¿sí? Dios acá estaba utilizando a Moisés para avisarle a Faraón lo que iba a hacer, y Moisés sale enojado de la presencia de Faraón, ¿no? La escuela sabática comenta y dice que posiblemente ese enojo se debe a que Moisés ya sabía que el faraón no iba a hacer caso a este anuncio y que por culpa de la decisión de una sola persona, en este caso el faraón, toda la nación de Egipto, personas inocentes, iban a sufrir un terrible dolor, dice allí la Biblia, un clamor cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, ni jamás habrá, dice allí el versículo 6, ¿no? Entonces, por la decisión de una persona, muchos iban a sufrir las consecuencias, ¿no? Y esto no solamente queda acá en la historia del faraón con los egipcios, sino que creo que esto también lo vemos reflejado hasta en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos? ¿Cuántas veces tomamos malas decisiones
Y no solamente nos perjudicamos a nosotros, no solamente sufrimos nosotros nuestras malas decisiones, las consecuencias de nuestros pecados, sino que también hacemos sufrir a los demás. Y eso es tremendo. Pareciera que no comprendiéramos la gravedad y las consecuencias del pecado. No estoy hablando de las consecuencias en cuanto a nuestra relación con Dios, que eso creo que lo sabemos y lo tenemos muy en claro, ¿no? Pero sí las consecuencias que el pecado genera en nuestras relaciones, en nuestras familias, es impresionante, ¿no? Y qué bueno sería que podamos también ser conscientes de esto, ¿no? Y que veamos que cuando nosotros decidimos pecar o alejarnos de los caminos de Dios, estamos de alguna forma exponiendo al sufrimiento tal vez a las personas más allegadas a nosotros y haciendo que ese dolor crezca, que ese dolor llegue a más personas que tal vez no tengan nada que ver, ¿no? Que sufren, como quien dice, de arriba, ¿no? Esas malas decisiones nuestras. Bueno, eso es lo que presenta el capítulo 11, ¿no? Dios le anticipa al faraón lo que va a hacer y el faraón, bueno, sigue la misma actitud que él tuvo allí durante las 9 plagas anteriores, que en algunas de ellas parecía que iba a cambiar de actitud. Por momentos decía, sí, vete con tu gente, y al rato decía que no, cambiaba de decisión. Bueno, en esta última plaga que Dios envía, más allá de que Él toma la misma actitud, vamos a ver finalmente que esto quiebra literalmente el corazón y el espíritu del faraón, ¿sí? Vamos al capítulo número 12, ¿sí? Vamos al capítulo número 12. Ahora sí que no lo voy a leer porque son varios versículos, son 51 versículos, así que simplemente vamos a mencionar lo que ocurre allí. A mí lo que me llamó la atención del capítulo 12, en donde se explica y bueno, justamente se dan las indicaciones al pueblo de lo que iba a suceder y cómo el pueblo tenía que prepararse para la salida y toda esa ceremonia, esa preparación que tenía que ver también con la adoración que ellos daban a Dios anticipadamente, previo a que iban a ser liberados, ¿no? Y esto es algo interesante porque uno dice, bueno, vamos a adorar a Dios cuando vemos o cuando veamos que Dios actúa, cuando veamos que Dios nos libera, pero acá ellos adoraron a Dios, obedecieron a Dios y luego se produce la liberación, ¿no? Qué interesante para nosotros también esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos actos de gratitud, actos que obviamente que muchas veces las tenemos cuando vemos la mano de Dios que se manifiesta. Pero qué interesante sería que nosotros pudiéramos mantener nuestra adoración, nuestra confianza, nuestra gratitud a Dios, aunque aún Dios no se manifieste, ¿sí? Yo creo que si pudiéramos hacer esto que hizo el pueblo hebreo en ese momento, de buscarlo a Dios, de lograr una mayor consagración, y luego vieron la liberación, la mano de Dios, cómo se manifestaba, y eso lo llevamos a nuestra vida personal, de lograr una entrega, una gratitud, una adoración a Dios, para luego ver la manera en cómo Dios se manifiesta, ¿no? Es interesante. Bueno, el capítulo número 12 dijimos que allí se dan todas las indicaciones de qué es lo que el pueblo tenía que hacer y cómo prepararse para ese momento donde estaban a horas de ser liberado. Allí el capítulo 12 comienza diciendo, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, y fíjense en esto, ¿no? Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año.
hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y acá también se habla acerca de cómo debía ser el animal. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. O sea que las indicaciones no solamente incluían la manera de cómo ellos debían comerlo, sino también las características del animal que iba a ser ofrecido en sacrificio en esa noche, en esa cena. Y esto es muy interesante porque todas estas imágenes, y ahora vamos a ir adentrándonos en más detalles sobre esto, sobre los dinteles, la sangre, el hisopo, todo eso hace referencia a algo que se iba a concretar mediante la muerte de Cristo. ¿Sí? Todo esto eran símbolos que apuntaban el sacrificio de Cristo, ¿no? Nosotros el trimestre pasado, cuando estudiamos acerca de las imágenes y símbolos proféticos que aparecen en el libro de Daniel y Apocalipsis, vimos que cada vez que se hablaba del Cordero siempre se hace referencia a la obra de Cristo como nuestro Salvador, como nuestro sustituto. Entonces, el Cordero que se menciona acá, nosotros no tenemos ninguna duda que hace referencia justamente a la sangre de Cristo. Dice el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, dice, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esa noche ellos tenían que comer la carne asada al fuego, panes sin levadura, ¿sí? La levadura también en la Biblia es sinónimo o símbolo de lo que es el pecado. Nosotros cuando en la iglesia practicamos un rito que es muy común y muy necesario, que es el rito de la Santa Cena o la Cena del Señor. Nosotros lo hacemos cuando festejamos la Santa Cena, lo hacemos pensando básicamente en esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos allí en el aposento alto antes de entrar en lo que es la pasión, ¿sí? Generalmente nosotros tomamos esa figura y decimos que estamos haciendo lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos, ¿no? Esa última cena. Pero eso que Jesús estaba haciendo estaba en el contexto de esta fiesta nacional y sumamente importante de los judíos, que era la Pascua. O sea, Jesús lo que estaba haciendo con sus discípulos estaba rememorando este evento que se describe acá en Éxodo capítulo 12, ¿sí? Por eso dijimos al principio que la Pascua para nosotros hoy en día sigue siendo relevante, sigue siendo importante y nos sigue llevando a la figura central que es Cristo, ¿sí? Todos estos símbolos, pan sin levadura, el cordero que tenía que ser de 1 año, macho, sin defecto, e incluso esas hierbas amargas con las que ellos acompañaban este alimento, también nos habla de la amargura que se estaba generando en muchos corazones o en muchas familias que no habían pintado los dinteles con la sangre del cordero y que el ángel destructor había matado o quitado la vida de los primogénitos. O sea, había una amargura tremenda y en cierto modo, para que el pueblo pudiera ser consciente de lo que estaba pasando esa noche, ellos también comían esas hierbas amargas. Dice allí el versículo 9, ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, o sea, no nada hervido, sino todo cocido asado, ¿sí? Dice su cabeza, sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana.
y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, ¿no? Bueno, también se habla incluso de cómo ellos debían estar ya preparados en cuanto a la vestimenta. Dice el versículo 11, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerán apresuradamente, dice, es la Pascua de Jehová. Ellos tenían que comer apresuradamente y ya listo con todo lo necesario para salir en ese momento cuando se dieran las indicaciones. No fue una cena relajada donde ellos se tomaron su tiempo, sino que fue algo con prisa, porque ellos sabían que ya estaban a punto de salir y dejar la tierra de los egipcios. Dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, dice allí, ¿no? Y este versículo es impresionante. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Pascua o la Pascua tiene su palabra original en el hebreo, que es la palabra Pesaj. Esa palabra es la que se utiliza acá cuando dice pasar por alto, ¿sí? Pesaj o Pascua es literalmente eso, pasar por alto. ¿Qué describe esa palabra? Bueno, la acción del ángel de Jehová pasando por alto las casas que habían sido pintadas con la sangre del cordero. En otras palabras, la sangre del cordero era justamente lo que evitaban que los juicios de Dios, juicios de mortandad, cayeran sobre el pueblo hebreo. A diferencia de las demás plagas, esta plaga iba a caer sobre toda la tierra, tanto de los hebreos como de los egipcios. No iba a hacer distinción de naciones. Lo único que iba a marcar la diferencia eran aquellos dinteles o aquellas puertas o aquellos marcos de las puertas que iban a ser pintadas con la sangre del cordero, ¿sí? Era lo único que garantizaba la protección de Dios de esa muerte inminente de los primogénitos. Bueno, y ustedes ya saben cómo se desarrolló la historia, ¿no? A partir del versículo 29 se menciona la muerte de los primogénitos de Egipto, incluso el primogénito del faraón. Dice el versículo 30, se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Esto la escuela sabática también lo menciona y hace esa relación o ese paralelismo con lo que ocurre en los primeros capítulos del libro de Éxodo. Ustedes saben que el faraón manda a matar a los niños que nacían varones. Y fue tremendo eso. O sea, imagínense ustedes el dolor de la familia de los hebreos, esas madres que le arrancaban los niños de sus brazos y los echaban al río. Bueno, de alguna manera ahora ellos están probando de su propia medicina. O sea, Dios le está haciendo experimentar ese mismo dolor que el pueblo hebreo había tenido hace unos años atrás. Y esto, familia, creo que nos debe hacer pensar o reflexionar en que muchas veces lo que nosotros sembramos, eso también cosechamos. No podemos pretender cosechar manzanas si sembramos peras. O sea, lo que nosotros sembramos, eso es lo que cosechamos. Por eso la importancia de permitir que Dios pueda conducir, guiar nuestras vidas y no tomar malos caminos o malas decisiones que después luego estemos lamentando. Y como dijimos hace un rato, no solamente nosotros, sino que muchas veces lamentan también gente que no tiene nada que ver con esa situación, ¿sí? Bien, vamos a avanzar y vamos a ir
terminando. Quiero terminar con estos últimos versículos. El versículo 23 dice lo siguiente: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. O sea, de ahí en adelante ellos debían recordar, celebrar esa liberación que Dios había hecho del pueblo de los egipcios. Y dice así: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardarán este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y los libró, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Qué importante la función de los padres y madres en transmitir este conocimiento a sus hijos, ¿no? O sea, ellos de generación en generación iban a tener que transmitir el significado de la Pascua, lo que había sucedido en ese momento, la manera de cómo Dios los había liberado. Y obviamente eso se iba a transmitir de manera oral y en forma metódica, ¿sí? Ellos tenían que transmitir lo que Dios había hecho en sus vidas y en la vida del pueblo. Y esto es interesante porque acá uno ve que Dios deposita sobre los padres una tremenda responsabilidad, nada más y nada menos que la de instruir a los hijos a la adoración a Dios, y hacerles saber lo que Dios había hecho en la vida de cada uno de ellos. Y esto no debería ser diferente en la vida de nosotros, ¿no? Más aquellos que ya somos padres o madres, sabemos lo importante y la responsabilidad sagrada que Dios deposita sobre cada uno de nosotros para que podamos educar, para que podamos formar esas mentes pequeñas en cuanto al conocimiento de Dios, para que ellos también empiecen a desarrollar una vida, una relación propia con el Señor, ¿sí? Así que me pareció interesante esto que se menciona acá en los versículos 24 al 27, ¿no? Y el versículo 28 dice: los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y termino con estos últimos dos versículos, ¿sí? Versículos 50 y 51 dice: así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron, ¿sí? Fíjense el énfasis, ¿no? En que realmente el pueblo de Dios hizo las cosas tal cual Dios lo pide. Y esto es interesante porque a veces nosotros buscamos la manera de hacer nuestra propia voluntad y no ser obediente de la forma que Dios nos pide. Y esto nos cuesta entenderlo y llevarlo a nuestra práctica. Por más que Dios nos revele su voluntad de forma clara, muchas veces dudamos, ¿no? Cuando vemos que eso compromete ciertos beneficios nuestros, empezamos a dudar. ¿Será que realmente Dios pide eso? ¿Será que es tan importante que seamos fieles hasta en estos detalles? Muchas veces pensamos, ¿no? Se me viene a la mente el tema del sábado, por ejemplo, ¿no? A veces frente a una situación, frente a una necesidad, podemos empezar a buscarle la vuelta, ¿no? E incluso a dudar si realmente Dios quiere que podamos serles obedientes a Él, ¿no? Dice el versículo 51, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Es tremendo, ¿no? Uno trata de hacer una relación o un paralelismo de lo que sucedió con el pueblo de Israel, con lo que Dios va a hacer con su pueblo finalmente, ¿no? Va a llegar un momento, un tiempo donde Dios va a liberar a su pueblo
no de la esclavitud de los egipcios, pero sí de la esclavitud del pecado. Y eso va a suceder cuando Jesús venga por segunda vez. Jesús va a ser nuestro libertador. Jesús va a ser la persona que nos va a conducir hasta el trono de Dios. Por eso creo, familia, lo importante que es seguir perseverando y lo importante que es seguir depositando nuestras vidas completamente en las manos de Dios, con todo lo que eso implica. O sea, no es fácil, estamos viviendo en tiempos difíciles donde nuestra fidelidad constantemente es puesta a prueba, y nosotros necesitamos más que nunca fortalecer nuestra relación con Dios, ¿sí? Así que sigamos estudiando, sigamos teniendo nuestro momento de culto personal, de oración cada día, cada mañana, para que podamos lograr tener una experiencia más íntima con el Señor y llegados los momentos de prueba o los momentos de dificultades, podamos tomar las mejores decisiones. Vamos a hacer una oración, así como el pueblo pidió y se puso en las manos de Dios en todo momento. Bueno, vamos a hacer nosotros también lo mismo, ¿sí? Querido Señor que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho porque tú nos das este momento, este tiempo para compartir algunos puntos, Señor, de lo que trató la lección en esta semana. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder poner en práctica especialmente todas estas lecciones y que podamos, Señor, ser agradecidos por el sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros. Que nuestra vida, Señor, sea una vida de gratitud, de alabanza, de adoración por lo que tú ya has hecho en la vida de cada uno, Señor. Por eso es que nos ponemos en tus manos en este momento, para pedirte fortaleza, para pedirte dirección y consagración, Padre. Por eso es que oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, nos vemos la semana próxima. Ya estamos en la lección número 6. Esto recién comienza, ¿sí? En la lección número 6 es cuando el pueblo va a atravesar el Mar Rojo y va a empezar esa peregrinación en el desierto, ¿sí? Esto fue lo más sencillo que tuvo que enfrentar Moisés, ¿sí? Ahora viene lo desafiante, ¿sí? Así que imagínate cómo va a continuar la historia del libro de Éxodo. Por eso te invito a que sigas estudiando, ¿sí? Te mando un abrazo grande, suscríbete al canal, deja un comentario y compartí este video allí en tus redes sociales. Te mando un abrazo grande. Chao, chao.